¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos ya para comenzar este webinar de stretching postural. Sí, me quiero presentar para los que no me conocen. Soy Diana Bustamante. Me dedico a stretching, postura desde hace muchísimos años y la verdad es que es algo que me apasiona y con lo que he tenido muy buenos resultados con clientes y personalmente también. Soy entrenadora, vengo del área del fitness, de la danza, hice musculación deportiva, me fui especializando en pilates a lo largo de los años y encontré en el stretching y la postura una manera de mejorar la calidad de vida de las personas. Es como que siempre trato o busco eso, de mejorar la calidad de vida de las personas y me parece que este tema es importante. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de stretching, de flexibilidad y vamos a hablar de postura y de la importancia que esto tiene. A ver si ustedes están prestando atención a estos temas. En general, a veces la flexibilidad se deja un poco de lado y bueno, vamos a tratar de crear esa conciencia para que no sea así. Voy a comenzar entonces a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a estar hablando entonces de los 5 pilares del stretching postural. ¿Sí? Como les contaba, soy entrenadora especializada en flexibilidad y postura y también siempre estuve muy orientada a lo que es el bienestar. Si bien mis inicios fueron en el fitness, después de venir de la danza, hoy estoy más abocada al bienestar y al health coaching. Soy coach en salud, soy coach en bienestar, en wellness y trato de aplicarlo con mis clientes o transmitiendo esta información a otros instructores para que desde el fitness vayan un poquito más hacia el wellness, ¿sí? Hoy en día está como muy de moda el tema del bienestar y no nos podemos quedar atrás porque es lo que la gente o los clientes están pidiendo, sentirse mejor. Hoy no es solo estar fit, bien entrenado, sino que tiene que ver mucho con el bienestar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de stretching postural y de los fundamentos o los 5 pilares más importantes en los que se basa este programa. ¿Sabías que ahora puedes tener el software de gestión que utilizan los negocios fitness con más éxito del mundo como SmartFit y con tan solo un clic? Descubre la tecnología y metodología que te hará triunfar en el sector. Lo tienes fácil con Training Gym. Ahí vamos a... Ahí está. Stretching postural. Bueno, stretching y postura. Stretching es una palabra, como ustedes saben, en inglés, que significa estiramiento y que es como una palabra de fantasía. Es un programa que puede tener un nombre: stretching, estiramiento, elongación, flexibilidad. Son distintas variantes que desde el nombre del marketing puedo hablar de stretching o puedo hablar de estiramientos o puedo hablar de elongación. Eh, Hay detalles que no es lo mismo, pero desde el nombre la gente entiende que estamos hablando de estiramientos o movilidad en general. Y el tipo de stretching con el que yo trabajo desde hace muchos años tiene que ver con la postura, porque a mí me parece que lo más importante es hacer lo que sea que hagamos, el movimiento, desde una postura correcta, con una técnica correcta, teniendo esos cuidados que debemos tener con la postura. Entonces, en una sesión de entrenamiento de este tipo, tenemos dos objetivos principales: mejorar los rangos de movimiento, y aquí estamos hablando de entrenar la flexibilidad, y mejorar la postura. Ahora vamos a ahondar un poquito más en estos conceptos, ya sea qué es el entrenamiento de la flexibilidad y a qué nos referimos con mejorar la postura, ¿sí? Por otro lado, el objetivo de este taller en particular, por lo menos lo que yo intento, es que tomen conciencia de la importancia de la postura. No solo desde lo físico, no es solo la alineación del cuerpo, sino también desde lo emocional, porque tiene mucho que ver el cuerpo, la postura de nuestro cuerpo con las emociones, cómo nos sentimos. Cuando hablamos de entrenar la flexibilidad, hablamos de flexibilidad como una capacidad. Es una capacidad que es tan importante como la fuerza o la resistencia, ¿sí?
A veces, como les decía antes, uno no presta demasiada atención o vamos al gimnasio y hacemos fuerza y cuando hay que estirar nos vamos rápido, no queremos estirar o trabajamos la resistencia cardiovascular, nos gusta correr o hacer spinning o andar en bicicleta y tal vez no le dedicamos el tiempo suficiente al entrenamiento de la flexibilidad como si lo dedicamos a otras capacidades, ¿sí? Si hablamos de las tres capacidades súper básicas, que son la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, en general se le dedica más tiempo a la fuerza o a la resistencia y no tanto a la flexibilidad, como si no fuera importante. Yo a través del tiempo me he dado cuenta de que es tan importante y de que vamos a tener muchos mejores resultados en fuerza, por ejemplo, si entrenamos correctamente la flexibilidad, si ampliamos nuestros rangos de movimiento. Entonces, las tres están relacionadas y deberíamos darle la importancia que tiene. ¿Qué es la flexibilidad? Si tenemos que pensar en una definición. Bueno, la flexibilidad se define como el rango total de movimiento alrededor de una articulación o serie de articulaciones. Rango total de movimiento, máximo rango de movimiento. Cuando entrenamos la flexibilidad, buscamos eso, el máximo rango de movimiento. Y es importante este concepto de sin comprometer la estabilidad articular. Y ahí vamos a ir entrando en estos pilares donde la relación entre movilidad y estabilidad se vuelve importante. Lo vamos a explicar un poquito más en detalle en las próximas diapositivas. Cuando hablamos de postura, ¿a qué me refiero con una clase postural? Y la postura ideal no existe, ¿sí? No es igual para todos, digamos. No hay una postura ideal igual para todos. Existe una postura ideal para cada persona. Si bien hay ciertos lineamientos que debemos seguir, cada persona es diferente y tiene su propia postura ideal, que va a depender de muchas cosas. Va a depender de la altura de la persona, de a qué se dedica, de haciendo qué pasa la mayor cantidad de horas en el día, si juega algún deporte muy repetitivo en algún movimiento, de la longitud de las palancas de esa persona hacia el largo de los huesos. Hay muchas variables a tener en cuenta para que cada persona diga, en esta postura yo me siento cómodo. En realidad, si tenemos que decir algo, una característica de postura es que la postura debería ser económica, por sobre todas las cosas. ¿A qué me refiero con económica? Que sea una postura donde el cuerpo no gaste demasiada energía, que no me dé trabajo sostener esa postura, que yo esté cómodo, pero a su vez que sea eficiente, ¿sí? Tiene que ser efectivo en lo que yo hago. En las actividades diarias, mi trabajo, un deporte que me guste hacer, una actividad recreativa, ¿sí? No me tiene que producir dolor ni me tiene que dar o costar demasiado esfuerzo. Entonces, postura ideal, personalizada para cada persona, económica. Y ahí sí, bajo estos principios llegamos a los 5 pilares del stretching postural, que se me ocurrió clasificarlos en estos 5. Puede haber más, pero bueno, hoy vamos a hablar de estos 5. Uno es la relación entre movilidad y estabilidad, ¿sí? Esto se vuelve importante cuando vamos a hablar de flexibilidad. La flexibilidad funcional. ¿Qué es el concepto de flexibilidad funcional? Lo vamos a desarrollar también. La relación o en qué nos basamos para trabajar entre pelvis y columna vertebral, ¿sí? Donde en este tipo de entrenamiento tomamos la pelvis como centro y la columna como eje. Es una manera de trabajar que propongo, ¿sí? La importancia o la incidencia de los isquios urales para la postura y los trabajos de apertura de caja, por qué son importantes y en qué consisten. Esos serían los 5 pilares. Cuando hablamos de movilidad-estabilidad, el primero de los pilares, ¿sí? Existe una teoría de alternancia entre patrones de movilidad y de estabilidad. Esto lo proponen Cook y Boyle, dos grandes del entrenamiento, que dicen que el cuerpo trabaja alternando patrones de estabilidad y movilidad.
Es lo ideal, lo que debería ser en el cuerpo humano. Una articulación estable, la otra móvil. Una estable, la otra móvil. Y esa alternancia es lo que permite que el cuerpo funcione de manera eficiente. ¿Qué pasa cuando estos patrones se alteran? Dicen ellos, se pueden producir compensaciones y disfunciones. Ellos hablan de atletas, son entrenadores de alto rendimiento, pero no tiene nada que ver, porque esto se puede trasladar perfectamente a las personas que no son atletas de alto rendimiento, una persona activa que va al gimnasio, que hace algún deporte y que necesita sentirse bien, necesita tener esa relación de movilidad y estabilidad de una manera correcta. Esta teoría se refiere a la relación movilidad-estabilidad entre las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Pero también podemos pensar la relación entre movilidad y estabilidad dentro de una misma articulación. Y ahí vamos a eso. Les muestro un poquito más. Esto es lo que dicen ellos. Por ejemplo, el pie debe estar estable, el tobillo debe estar móvil, la rodilla debe estar estable, la cadera debe estar móvil. Esto después sí lo van a tener. Si a alguien le interesa profundizar un poco más en esto, esto es lo que estos dos genios proponen. Y vamos a hablar ahora de las articulaciones, porque en definitiva lo que nos permite movernos son las articulaciones, ¿sí? Son las conexiones entre los huesos, como ustedes saben. El movimiento de los huesos depende del músculo, ¿sí? Que se inserta en esos huesos. Pero el tipo de movimiento o cuánto movimiento o el grado de libertad está determinado por la articulación. Y la movilidad de una articulación, ¿a qué se refiere? A esa magnitud de arco de movimiento. ¿A cuánto se pueden mover esos huesos formando ese arco o ese ángulo? ¿Sí? ¿De qué depende ese grado de libertad o ese recorrido de la articulación? Bueno, depende de distintos factores, ¿sí? Que tienen que ver con cómo es el cuerpo humano, algunos estructurales y otros fisiológicos, porque ustedes sabrán que todas las personas no tienen la misma posibilidad de movimiento. Hay personas que tienen más movilidad y otras que tienen menos movilidad. Y dependen de estos factores, ¿sí? Hay factores que se llaman estructurales o estáticos, que dependen justamente de la estructura. Por ejemplo, la interposición de los topes óseos, de hueso a hueso, cómo se juntan los huesos, qué forma tiene, qué tipo de articulación une esos huesos, ¿sí? Y acá venimos con la interposición de las estructuras blandas. Está el hueso y está la articulación. El hueso sería la parte dura y las estructuras blandas se refiere a músculos, aponeurosis, la estructura de la articulación, cápsula, ligamento y por supuesto la piel y el tejido adiposo. Todos estos son factores estructurales que pueden determinar que una persona o la articulación de una persona tenga más o menos movilidad. ¿Sí? También existen algunos factores fisiológicos o dinámicos, ¿sí? El famoso reflejo miotático, el reflejo de estiramiento autógeno que ustedes deben conocer, ¿sí? Y por supuesto, la fase de contracción muscular, ¿sí? Todos sabemos que para que un músculo se relaje, otro se debe contraer. Cuando un músculo se contrae, el antagonista se relaja. Y esto es todo un juego que tenemos que prestar atención cuando hablamos de movilidad. Y acá estamos hablando de algo un poco por ahí más complejo, que es la base del entrenamiento de la flexibilidad con respecto a la neurofisiología, ¿sí? Básicamente pensando, bueno, en el reflejo miotático, el reflejo antimiotático, inhibición recíproca. Ustedes saben que hay muchos reflejos que tienen que ver con esto y que van a, de alguna manera, afectar positiva o negativamente la movilidad en cada persona. Las articulaciones, bueno, sabemos que sin articulaciones no tendríamos ni posibilidad de movimiento ni estabilidad, ¿sí? Hay que considerar, como les decía antes, la relación entre movilidad y estabilidad
en cada articulación, no solo en cada parte del cuerpo, donde para el movimiento integral se relaciona una parte del cuerpo con otra, sino la misma articulación, que debería ser a lo mejor móvil y está rígida, o debería ser estable y a lo mejor está demasiado móvil. Entonces, tenemos que saber que sin las articulaciones no habría movimientos y son estas uniones las que permiten los movimientos de los segmentos corporales que serían los huesos. Las articulaciones proveen estabilidad y soporte y nos dan la capacidad de movimiento, la capacidad de trasladar el cuerpo de un punto a otro. Permiten el movimiento y proveen estabilidad y soporte. Tienen las dos funciones, no nos podemos olvidar de ninguna de las dos. Me permite el movimiento, pero tiene que tener ciertos parámetros de estabilidad. ¿Para qué? Para evitar posibles lesiones, ¿sí? Hay lo que se llama un rango fisiológico, que es el que debemos conservar. Y acá vamos a estos conceptos de estabilidad, laxitud. Ustedes conocerán, ustedes mismos les pasa que a veces hay personas que son muy laxas, muy flexibles, se dice como que son de goma, decimos en Argentina, y que pueden hacer lo que quieren con su cuerpo. Y hay personas que naturalmente son más rígidas, que no pueden, que les cuesta mucho. Entonces, vamos a hablar de esa habilidad de la articulación para armar o estabilizar, que sería la estabilidad, y poder amortiguar o resistir movimientos sin ocasionar lesiones, ni en la articulación ni en los tejidos circundantes. A veces cuando vamos más allá de lo que sería un rango funcional, le llamamos rango funcional, nos podemos lastimar, ¿sí? A veces desde la articulación, alguna distensión en algún ligamento o a veces en el músculo, ¿sí? Algún tironcito en el músculo o incluso algún desgarro. Entonces, tener en cuenta que es importante esta estabilidad y que también vamos a manejar el concepto de lo que es la laxitud, que se refiere nada más ni nada menos que al grado de estabilidad de la articulación, ¿sí? Hay articulaciones que naturalmente son más o menos estables. Si una persona, además, por genética, tiene esa laxitud, a lo mejor una articulación que es muy móvil y la persona es muy laxa, tampoco es bueno, ¿sí? Todos los extremos son malos, así como demasiado rigidez y no poder movernos o llegar a los rangos de movimiento considerados normales es malo, tener demasiada flexibilidad, pasarnos de esos rangos de movimiento fisiológicos, funcionales, también es malo, ¿sí? Porque a veces perdemos el control, nos podemos lastimar. Lo ideal es justamente buscar esa relación entre esa posibilidad de movimiento y la estabilidad. Por supuesto, a mayor laxitud, menor estabilidad y viceversa, ¿sí? Un grado de movimiento exagerado no es bueno tampoco. ¿Por qué? Porque la salud de una articulación depende de esto, de la relación entre su movilidad y su estabilidad. Y eso es lo que tenemos que aprender a sentir, a investigar, a controlar y a mejorar, llegado el caso. Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de esa resistencia al desplazamiento más allá de estos límites fisiológicos, ¿sí? Y también depende de algo esa estabilidad, así como la movilidad tenía factores que la influyen, la estabilidad también. Por supuesto, de la forma, de la estructura ósea, naturalmente hay articulaciones que son más estables o menos estables por la forma que tiene y el movimiento que nos permite hacer. Y tenemos lo que se llaman estabilizadores pasivos, que serían las partes de cápsulas, ligamentos, y estabilizadores activos, que serían los músculos que estabilizan activamente. Y por supuesto, siempre relacionamos las fascias que están cubriendo los músculos y todo, ¿sí? Los músculos son como muy importantes en este caso porque para las personas que son muy laxas y que desde lo articular no lo pueden controlar porque sus articulaciones son así, van a necesitar por ahí un poco más de trabajo desde lo muscular
para controlar esa laxitud o hiperlaxitud que tienen para no lastimarse. Entonces, todos los extremos son malos, ¿sí? No se olviden de esto. A veces dicen que bueno, vos podés hacer de todo, el hombre elástico, y la verdad que tanto tampoco es tan bueno, ¿sí? Todo en su justa medida y todo debería ser controlado. A las personas demasiado laxas, en algún momento de la vida les empiezan a doler las articulaciones, pierden el control y sobre todo cuando con edad van perdiendo masa muscular, si no entrenan o no lo controlan, pueden tener también problemas. Vamos al segundo concepto, que es la flexibilidad funcional, que en realidad deriva de esto que venimos hablando, ¿sí? La relación entre la movilidad y la movilidad y la estabilidad. Esa relación justa es lo que me da el grado de flexibilidad adecuada. Ni mucho ni poco. Entonces, siempre que entrenamos la flexibilidad, tenemos que tener en mente este concepto de flexibilidad funcional, que es lograr el máximo rango de movimiento sin comprometer la estabilidad articular. Otra vez, lograr el máximo rango de movimiento sin comprometer la estabilidad articular. O sea que vamos a hablar de la cantidad de flexibilidad justa, adecuada, saludable, fisiológica, funcional, llámenlo como quieran. La falta de flexibilidad nos limita, pero el exceso de flexibilidad tampoco es bueno. Todos los extremos son dañinos para la salud, como lo dijimos antes. Y recuerden que estamos hablando de salud, por lo menos yo estoy hablando de salud. En alto rendimiento a veces pasan otras cosas, a veces buscamos resultados, tenemos que ganar y no siempre lo que se hace en alto rendimiento es saludable para el atleta. Lo hace porque lo tiene que hacer, tiene que lograr y no es lo que yo le recomendaría a una persona que va a un gimnasio que busca mejorar su bienestar o la salud, ¿sí? Entonces, a veces hay que poner esos límites y decir, bueno, ¿hasta dónde es saludable lo que estamos haciendo? Mi objetivo en entrenamiento o lo que yo quiero para mis alumnos, ¿es salud? ¿Es fitness? ¿Es wellness? ¿Es bienestar? ¿Es que se sientan mejor? ¿Es que lleguen a una edad avanzada saludablemente y en un estado fitness y wellness? Eso es lo primero que tienen que tener en mente cuando deciden hasta dónde. Y a veces en flexibilidad pasa eso. O nos cuesta mucho o somos súper de goma, queremos hacer mucho, hacemos más, no tenemos límite. Y a veces perdemos técnica, ya nos vamos del objetivo principal, que a lo mejor era tal articulación o tal músculo, por querer más, y nos entusiasmamos, porque pasa con las personas muy flexibles, y a la larga, como les decía, no va a ser tan saludable. Como tampoco el que es demasiado rígido y dice, no, esto no es para mí, yo soy duro, yo no puedo. Y bueno, la verdad que justamente, si te cuesta mucho, si sos rígido, deberías empezar a hacer este tipo de trabajo justamente para mejorar. La persona que más la necesita es la que más le cuesta, ¿sí? Aunque a veces nos cuesta reconocerlo o no queremos pasar por esa situación donde al principio a lo mejor nos duele, nos molesta. Obviamente, todo es un proceso y vamos a ir llegando y logrando cosas, ¿sí? Eh, Muy bien, entonces, la flexibilidad adecuada o funcional nos permite movernos de forma segura en diferentes posiciones, ¿sí? No me tiene que pasar nada, yo puedo lograr esos rangos de movimiento de una manera segura, distintos movimientos, distintas actividades, distintos deportes, sin comprometer la estabilidad articular. Si yo voy más allá de eso, hay que ver si tiene sentido y corro el riesgo a lo mejor de alguna lesión o de lastimarme. Previene lesiones musculares y ligamentosas. ¿Por qué? Cuando la articulación se lleva forzadamente al extremo, ¿sí? A veces pasan estas cosas de que no lo podemos controlar y vamos más allá. Entonces, si no vamos más allá,
es muy difícil que nos lastimemos. Tampoco es una competencia, o eso se lo tienen que sacar de la cabeza, no debería ser una competencia de quién puede más, quién, no sé, las aperturas de piernas. El objetivo tiene que ser saludable. El objetivo es lograr los rangos de movimiento funcionales, normales, que me permitan tener una vida equilibrada desde el movimiento y la relación entre fuerza-flexibilidad. ¿Sí? Un buen nivel de flexibilidad ayuda a la eficiencia en la ejecución de lo que sea que hagan. Un deporte, una actividad, levantamiento de pesas. Si yo tengo buen control y buen movimiento, buena amplitud de movimiento, ¿sí? Buena movilidad, voy a poder hacer los ejercicios fácil, sin esfuerzo, con menos esfuerzo, ¿sí? A veces hay personas que no pueden realizar un ejercicio porque no tienen la capacidad de movimiento para lograrlo, les falta movilidad. Otras personas tienen mucha movilidad y no tienen control de los movimientos. Entonces, buscar esa relación hace que yo pueda lograr mucho de una manera segura y eficiente. Y acá me gusta aclarar algo que a veces tiene que ver, que se confunde, porque cuando yo hablo de entrenamiento de la flexibilidad, hablo de entrenamiento de la capacidad flexibilidad. Esto lo agrego porque me parece interesante, a veces se lo confunde. Cuando hablamos de estiramientos o de flexibilidad, algunos pueden hablar de elongación, ¿sí? No importa el nombre, a veces distintos autores los llaman de distinta manera. Lo que yo quiero acá recalcar, lo llamen como lo llamen, es que no es lo mismo entrenar la flexibilidad que hacer algunos estiramientos o algunos ejercicios de elongación. Básicamente, ¿por qué? Porque tienen distintos objetivos, ¿sí? Entrenar la flexibilidad. El objetivo del entrenamiento de la flexibilidad como capacidad es ampliar los rangos de movimiento. Cuando yo quiero ampliar los rangos de movimiento, entreno la flexibilidad. Así como cuando quiero mejorar la fuerza, entreno la fuerza. ¿Sí? Es lo mismo, tiene que ser específico. Cuando hablamos de estiramientos o elongación, el objetivo en general es otro. Yo no voy a mejorar mis rangos de movimiento por hacer algún estiramiento suave o algún ejercicio de elongación. El objetivo va a ser prepararme para entrar en calor, moverme, puede ser de manera dinámica, estática, o recomponer el músculo. Después de algún entrenamiento, carrera, yo puedo hacer un estiramiento suave como para recomponer el músculo. Pero en ninguno de los dos casos, ni en la preparación, ni en el después de, yo voy a mejorar los rangos de movimiento, no los voy a mejorar haciendo eso. Necesito más para mejorar los rangos de movimiento. Me puede ayudar a ese objetivo, pero no voy a mejorar los rangos de movimiento. Entonces, estirar 5 minutos después de correr no es entrenar la flexibilidad. Y me gustaría que les quede bien claro, porque es muy importante. Vos haces stretching, vos entrenás la flexibilidad. Sí, estiro 5 minutos después que terminamos, no sé, la carrera. Eso no es entrenar la flexibilidad. Para entrenar la flexibilidad, yo necesito tiempos largos de permanencia en el estiramiento y rangos de movimiento máximo. RDM son rangos de movimiento máximos. Cuando yo hago un estiramiento, hago tiempos cortos, ¿sí? 10 segundos aproximadamente, en un rango pequeño. Me estoy empezando a mover, no puedo buscar un rango máximo. Después de entrenar tengo el músculo cansado, fatigado, no puedo buscar un rango máximo. No está en la situación fisiológica ideal para hacerlo. No puedo, no debería, no me conviene. No voy a lograr lo mismo que si hago un entrenamiento de flexibilidad específico. También los tiempos o la cantidad de series, ¿sí? En general, cuando estiro hago uno, capaz dos series por grupo muscular y cuando entreno la flexibilidad hago más, dos, tres o cuatro series. ¿A qué me refiero con series? Las veces que repito ese tiempo que yo me estoy quedando en el estiramiento, ¿sí? Entonces, eh, los momentos son distintos. En un entrenamiento de flexibilidad es la parte central de mi sesión de entrenamiento. O sea, no lo combino con otra cosa. Es una sesión de entrenamiento de flexibilidad.
Así, como entro en calor, salgo a correr y después recupero, lo mismo, entro en calor, hago mi sesión de flexibilidad y recupero, ¿sí? Y se utilizan métodos específicos de entrenamiento de la flexibilidad. Hay muchos métodos, en los cursos de stretching yo los enseño. Método estático, balístico, pasivo, PNF, hay muchos métodos, ¿sí? Entonces, que les quede claro que hacer un estiramiento, una elongación, en un antes o un después, o en tiempos muy cortos, no es el entrenamiento, no es entrenar la capacidad de flexibilidad, donde busco mejorar mis rangos de movimiento, ¿sí? Hice mucho énfasis en esto porque me parece importante que les quede clara la diferencia. Muy bien, vamos al siguiente punto, que sería la pelvis y la columna vertebral, ¿sí? En la clase de stretching postural que yo propongo, el trabajo se realiza tomando a la pelvis como centro y a la columna vertebral como eje de movimiento. Entonces trabajamos sobre la conciencia corporal, siempre pensando que me muevo a partir de la pelvis. Tomo la conciencia de cómo está la pelvis, en qué posición está, dónde está, y me muevo a partir de ahí, ya sea los miembros, piernas o brazos, en este caso, a partir de la línea de la columna, nos movemos pensando cómo está la pelvis, cómo debería estar, en qué posición o en qué situación, para lograr el mejor resultado de acuerdo al objetivo que me estoy proponiendo, ¿sí? De acuerdo a qué articulación quiero estimular o qué músculo quiero estirar. Y la columna vertebral la tomamos como eje, tomar conciencia de que la columna vertebral es el eje sobre el que nos basamos para realizar los movimientos. Entonces, es muy importante esto de la conciencia corporal, ¿sí? Otro de los objetivos que nos ponemos en este tipo de clases, que tiene mucho que ver con la postura, es la toma de conciencia corporal. ¿Cómo está mi pelvis? ¿Cómo está mi columna? ¿Cómo está mi cabeza en relación al resto de la columna? ¿Cómo está la articulación de la cadera en relación a la posición de la pelvis? ¿Sí? Eso se aprende, se le enseña a los alumnos y realmente los alumnos empiezan a trabajar de una manera muy diferente, logrando resultados muy rápido y sintiéndose mejor muy rápido. Se logran resultados rápido porque el trabajo es muy específico, ¿sí? Y acá vamos a hablar de los isquiosurales y de qué papel cumplen en este tipo de programa de stretching postural, ¿sí? ¿Por qué? Porque la longitud de los músculos isquiosurales tiene una incidencia directa en la posición de la pelvis. Si ustedes piensan en los isquiosurales, isquiotibiales, isquiotibioperoneos, isquio, como les decimos en general, sí van a ver que tiene inserciones en el isquión, en la pelvis, y por la parte de atrás de la pierna van hasta pasando la rodilla y tienen inserciones donde una de las acciones va a ser flexionar la rodilla por un lado y otra de las acciones va a ser extender la cadera, ¿sí? La inserción desde el isquión extiende la cadera, la inserción que va desde atrás de la rodilla, las inserciones flexionan la rodilla. Pero hay otra acción que a veces no se la tiene en cuenta, es que son retroversores de pelvis, ¿sí? La inserción del isquión, si yo tomo el punto fijo en el fémur y dejo que la pelvis se mueva, va la retroversión, que sería como llevar la pelvis hacia adelante, como los glúteos hacia adentro, retroversión de pelvis. ¿Y esto en qué me influye? ¿Por qué estoy hablando de esto? En general se encuentran acortados y se encuentran acortados por una situación de malas posturas reiteradas. Entonces deberíamos prestar atención a esto, ¿sí? Si yo estoy todo el día sentado, porque mi trabajo es sentado, porque estoy en la computadora sentado, porque estoy en el auto sentado, porque viajo en colectivo sentado, o en mi auto, o en el subte, o donde sea, estoy mucho tiempo sentado. Ok. Y encima estoy en una mala postura. En vez de sentarme erguido, derechito, es como que me dejo caer hacia atrás, la pelvis va a la retroversión. Y pasa que ese músculo que siempre está, rodilla flexionada, pelvis en retroversión, se va cortando, porque cuando a un músculo yo no le pido un estímulo, voy perdiendo.
Entonces voy a estar siempre con esa pelvis en retroversión, con rodilla flexionada. El día que quiero ir a una posición de pelvis neutra o incluso hacia la anteversión y extender la rodilla, me va a costar mucho porque el músculo se va a ir acortando. Y esto trae muchos problemas posturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos con una mala postura, pelvis en retroversión, vamos perdiendo la lordosis lumbar natural, me empieza a doler la cintura, la espalda, tengo la espalda débil, no sé ni que tengo músculos en la espalda. Entonces, mantener esa posición correcta es lo que cuesta y es uno de los objetivos que nos ponemos en este tipo de clase. Prestar atención a trabajar o a estirar los isquiosurales para dar ese movimiento a la articulación de la cadera, volver a recuperar esa anteversión de pelvis que le corresponde y tratar de mejorar la postura y obviamente van a aliviar los dolores musculares que normalmente tenemos en esas zonas. Entonces, utilizamos ejercicios de elongación de isquiosurales con trabajos de postura asociados, ¿sí? Los que han tomado mis clases saben que trabajamos con una soguita, cintita, traccionamos como sacando pecho y buscando esa posición de activar la espalda al tiempo que estamos estirando los isquiosurales, ¿sí? Esto ha dado muy buenos resultados, cuesta, hay que aprenderlo, hay que tomar conciencia, hay que estirar algunos músculos, hay que fortalecer otros y lo vamos logrando. Y por último, vamos a hablar de lo que es apertura de caja, lo que es abrir la postura, abrir el pecho, porque está relacionado con lo que hablábamos antes, también las posturas hacia adelante, dorso redondo, una postura más sifótica, sentarnos mal, estamos sentados muchas horas, estamos mal sentados o estamos mal parados. Entonces, abrir la caja se vuelve como importante, elongando o estirando en pectoral mayor, activando los músculos de atrás, deltoides posterior, aductores de escápula. También trabajar en la rotación externa del hombro para ayudar a estabilizar esa articulación del hombro que de por sí es bastante móvil, ¿sí? Entonces encontramos una articulación que es bastante móvil, que está cerrada, que estamos caídos hacia adelante por una actitud postural repetida. Estoy hablando en personas que no tienen ninguna patología, ¿no? En general suele pasar eso y podemos hacer ejercicios que tienen que ver con esto de una manera muy efectiva en lo que se llaman los ejercicios de apertura de caja. Algunos ejercicios, por ejemplo, podemos utilizar barras, cintas, sogas, balones, ¿sí? La idea es activar de manera eficiente esos músculos que me permiten, por un lado, abrir la caja y por otro lado, ayudan a estabilizar esa articulación, ¿sí? Pueden tomar cintas, sogas, toallas, trabajamos mucho empujando hacia afuera y haciendo este tipo de movimientos donde al empujar hacia afuera activo músculos en la parte de atrás y busco abrir incluso hasta circunducciones donde con una cinta, una soga, una barra tipo el palo de escoba, barra tipo bastón, podemos trabajar con balones que me dan carga o balones donde presiono hacia adentro y a su vez busco abrir la caja. Son todas estrategias que utilizamos en este tipo de clases posturales para lograr esto de la apertura de caja. Y en líneas generales, en las clases de stretching, trabajamos con cintas que nos permiten traccionar para activar la espalda al tiempo que estiramos. Como les decía antes, ejercicios donde, por ejemplo, vamos a estirar isquio con piernas extendidas al frente, con una cinta o soga, traccionamos como buscando esta postura de activar la espalda, abrir el pecho, sacar pecho y a su vez jugar con la pelvis en reconocer la retroversión y la anteversión al tiempo que estiramos los músculos de la parte de atrás de la pierna. ¿Sí? La verdad es que es muy interesante, nos ha dado muchos resultados este tipo de trabajo. ¿Sí? Y como bonus, no sería un quinto pilar, pero se me ocurrió que tiene mucho que ver con la apertura de caja, vamos a hablar de la postura y las emociones. Si están relacionadas las emociones
con la postura, o la postura influye sobre las emociones. No sé qué les parece, si alguna vez lo han pensado, pero la postura corporal que adoptamos definitivamente influye en cómo nos sentimos. Y acá voy a citar a Mario Alonso Puig, también, que lo admiro mucho, y él habla de una postura erguida y relajada, lo que hablábamos antes, erguida, apertura de caja, relajada, económica. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de económica? No me tiene que dar mucho trabajo, tengo que ir logrando que esa postura sea relajada. No solo mejora tu apariencia física, sino que también fortalece tu salud mental. La alineación corporal adecuada fomenta sensaciones de competencia y suficiencia, mejorando la percepción de ti mismo y tu capacidad para afrontar situaciones estresantes. No es que el sentimiento lleve a ese cuerpo, dice él, es que el cuerpo lleva a ese sentimiento. Y relacionado a esto, quiero que lo escuchen, les voy a compartir un video donde él explica todo esto, que me pareció súper interesante. Así que ahí vamos. La postura tiene una importancia extrema. Hombros caídos, hombros elevados, rostro tenso, mirada baja, cuerpo encorvado, cuello tumbado, son leídos instantáneamente por áreas del cerebro que generan el tipo de sentimientos propios de una persona que se siente insuficiente para hacer frente a los desafíos. No es que el sentimiento lleve a ese cuerpo, es que el cuerpo lleva a ese sentimiento. Cuando el cuerpo se protege, automáticamente empieza a liberarse en la sangre cortisol. El cortisol es una hormona imprescindible para la vida, siempre que siga los ritmos circadianos. Pero cuando el cortisol sigue una pauta anormal, ataca todos los órganos del cuerpo, por ejemplo, las propias neuronas. ¿Qué quiere decir? Que ajustéis el cuerpo. Tiene que ser un cuerpo esbelto, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante, cuello estirado, mandíbula relajada, una cierta sonrisa, respiración abdominal. La postura es fundamental, ajustar la postura. Muy bien. Espero que les haya gustado tanto como a mí este video. La verdad que me parece súper importante para ponernos a pensar. Y les dejo esto justamente para que lo piensen, no me tienen que contestar, para que lo piensen y reflexionen. ¿Alguna vez habías analizado tu postura? ¿Te preocupa? ¿Crees que podés mejorarla? ¿O nunca se te había ocurrido? ¿Prestás atención a la postura de otras personas? ¿Crees que la postura es solo algo físico? ¿O piensas que la postura influye en tu estado de ánimo? Piensen, recuerden situaciones, a ver si realmente lo pueden comprobar en ustedes mismos o en otra persona. ¿Alguna vez consideraste la postura como algo integral, no solo cuerpo? ¿Qué vas a hacer al respecto? Te la dejo picando, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por escucharme.